El coleccionista. Por Omar Cuellar. Entré en aquella casa vieja y aparentemente deshabitada en las afueras de Woodstock, Vermont, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y el crujido de las tablas del piso bajo mis botas me parecía tan siniestro que me daban ganas de salir de aquel lugar, subirme al auto, y conducir de regreso a la comisaría. Había recibido un aviso anónimo sobre un sospechoso escondido allí, y, a pesar de lo anterior, mi instinto de detective me impulsaba a investigar. La casa parecía abandonada desde hacía años. Ventanas rotas cubiertas de telarañas, muebles cubiertos por sábanas amarillentas y un olor a moho que se pegaba a la piel. Avancé con cautela, con una linterna en mi mano derecha, iluminando todos los rincones oscuros hasta que llegué a una habitación al fondo. Allí, sobre un colchón raído en el suelo, yacía un hombre durmiendo plácidamente, como si el mundo exterior no existiera. Era Joe Slater, el fugitivo que buscábamos. Me acerqué sigilosamente, lo desperté con un toque firme en el hombro. Antes de que pudiera reaccionar, le puse las esposas. «Estás arrestado, maldito asesino», le dije con voz autoritaria, mientras lo arrastraba hacia la salida. Él parpadeó confundido, pero no opuso resistencia, como si supiera que aquel momento era inevitable. Lo llevé directamente a la comisaría de Woodstock, un edificio modesto de ladrillos rojos que contrastaba con la serenidad rural del pueblo. Joe Slater fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Había matado a un hombre de 50 años llamado Harold Jenkins, quien regentaba una tienda especializada en lámparas y candelabros finos en el centro del pueblo. Jenkins era un tipo respetado, un artesano que importaba piezas elegantes de Europa, y su muerte había conmocionado a la comunidad. Lo encontré apuñalado en su propia tienda, rodeado de cristales rotos y metal retorcido, como si una furia incontrolable hubiera estallado allí. Mientras preparaba el interrogatorio en una sala fría y mal iluminada, con una mesa de metal rayada y sillas incómodas, no podía dejar de preguntarme el motivo. ¿Por qué un tipo como Slater, sin antecedentes graves conocidos, haría algo así? No había robo evidente, ni signos de venganza obvia. Encendí la grabadora, me senté frente a él y comencé con las preguntas rutinarias. Joe me miró con ojos hundidos, como si estuviera evaluándome, y respondió con monosílabos. Pero cuando llegué al porqué, su expresión cambió. «Está bien, detective Malone», dijo con una sonrisa torcida. «Te contaré mi historia». Tenía 11 años cuando descubrí que poseía un don especial. Un don que ahora se ha convertido en una maldición. Fue a los 11 cuando descubrí que el mundo era un tapiz infinito de detalles fascinantes. Comenzó Joe a adentrarse en su historia, su voz ganando fuerza como si reviviera aquellos recuerdos. Vivía aquí mismo en Woodstock cuando empecé a deambular por los senderos del bosque. Podía pasar horas observando una flor silvestre, notando cómo sus pétalos se curvaban con precisión matemática, o el vuelo errático de una mariposa. Luego, extendí mis paseos al pueblo, las fachadas de las casas con sus ventanas empañadas, los porches adornados con mecedoras antiguas, los detalles arquitectónicos como las molduras talladas o las chimeneas de piedra. Me cautivaban los rasgos de las personas también, la forma en que una anciana arrugaba la nariz al reír, o como un niño corría con los brazos abiertos imitando un avión. Permanecía de pie, inmóvil, absorbiendo cada matiz, cada textura, cada movimiento. Era como si el mundo se desplegara ante mí en capas infinitas, y yo no podía apartar la vista. Mis padres no entendían qué me pasaba, continuó Joe, inclinándose hacia adelante como si estuviera confesando un secreto largo tiempo guardado. Me regañaban constantemente, diciéndome que era de mala educación fijar la mirada en las personas de esa manera. Pueden sentirse acosadas, Joe, me decían con tono severo, preocupados por las quejas de los vecinos. Recuerdo una vez que estuve parado frente a la casa de los Thompson durante media hora, admirando cómo la luz del atardecer pintaba sombras alargadas en su jardín. El señor Thompson salió furioso, gritándome que me largara antes de llamar a la policía. Mis padres me castigaron esa noche, explicándome que no era correcto merodear afuera de las casas ajenas, que los dueños podrían asustarse y pensar que era un ladrón o algo peor. Intentaron distraerme con juguetes o libros, pero nada funcionaba. Ese hábito no era solo curiosidad. Era una compulsión, una necesidad de capturar esos momentos en mi mente. En lugar de abandonar dicho hábito, lo escondí mejor. Salía al amanecer o al anochecer, cuando menos gente me veía, y continuaba mis observaciones en secreto, sintiendo una emoción prohibida que me hacía sentir vivo. Con el tiempo,
Mi hábito empeoró, evolucionando hacia algo más intrusivo, prosiguió Joe, su tono volviéndose más introspectivo. Entraba en las tiendas del pueblo y me quedaba de pie en un rincón, observando los productos durante minutos interminables. En la panadería, estudiaba cómo el pan se doraba en el horno, notando las burbujas de aire en la masa. En la ferretería, admiraba el brillo metálico de las herramientas alineadas. Al final, no compraba nada, solo salía en silencio, dejando a los dueños perplejos. Algunos me echaban amablemente, pensando que era un niño tímido, pero otros empezaban a murmurar sobre ese chico raro. Mis padres intentaron terapias locales, pero nada cambiaba. Era como si mi mente coleccionara aquellos detalles para un propósito mayor, uno que aún no comprendía del todo bien. Cuando me convertí en adolescente, las cosas se volvieron más arriesgadas, dijo Joe, con una chispa de adrenalina en los ojos al recordar. Empecé a allanar edificios abandonados en las afueras de Woodstock, graneros derruidos con techos hundidos, fábricas viejas cubiertas de hiedra, casas fantasmales donde el viento silbaba a través de las grietas. Entraba por ventanas rotas, explorando habitaciones polvorientas, tocando muebles olvidados y observando cómo el tiempo había erosionado todo. La arquitectura abandonada me fascinaba. Las vigas expuestas como esqueletos, los papeles pintados despegados revelando capas de historia. Podía pasar horas allí, inmóvil, absorbiendo la decadencia. Pero pronto, eso no fue suficiente. Con el pasar de los años, comencé a irrumpir en casas habitadas, atraído por la vida que palpitaba dentro. Elegía noches oscuras, forzaba cerraduras con herramientas improvisadas y me colaba en salas o cocinas, solo para observar. Un reloj tic-tac en la pared, una familia durmiendo en la distancia, los detalles cotidianos que la gente daba por sentados. Era adictivo, como coleccionar trofeos invisibles. Una vez, fui atrapado por la policía, confesó Joe, bajando la voz como si reviviera el miedo. Estaba en una casa en el centro del pueblo, observando un cuadro familiar en la pared del salón, cuando el dueño se despertó y me vio. Gritó, encendió las luces y llamó a las autoridades. Me arrestaron esa noche, esposado como un criminal común, y pasé horas en una celda fría interrogado por oficiales incrédulos. ¿Qué hacías allí? ¿Robar? Me preguntaban. Pero no había tomado nada, solo observaba. Como no había evidencia de robo o daño, y era mi primera ofensa registrada, fui absuelto con una advertencia severa. El juez me miró con lástima, recomendándome terapia, pero salí libre. Mis padres estaban devastados, y juré cambiar, pero la compulsión era más fuerte. Continué, más cauteloso, eligiendo objetivos remotos. Era como si mi mente necesitara aquellos detalles. La tienda de Harold Jenkins era un paraíso, llena de candelabros brillosos y elegantes, cristales tallados que reflejaban la luz en prismas multicolores, lámparas de bronce con diseños intrincados. Entré por primera vez atraído por el escaparate, y me quedé embelesado, admirando cómo la luz danzaba en cada pieza. Permanecía minutos, horas incluso, moviéndome lentamente entre los estantes, notando las curvas de los brazos de los candelabros, el pulido perfecto del metal. Al principio, Jenkins pensó que era un cliente excéntrico y me dejó en paz, quizás esperando una venta. Pero pronto notó que los otros clientes se sentían incómodos, me miraban de reojo y apresuraban sus compras. Un día, se acercó y me prohibió volver. «Eres raro, chico. Estás espantando a la gente», me dijo con voz firme. Salí humillado, pero la obsesión crecía. Una noche, no pude resistirlo más, relató Joe, mientras se cruzaba de brazos. Rompí una de las ventanas traseras de la tienda con una piedra envuelta en tela para amortiguar el ruido, y me colé adentro. El lugar estaba oscuro, pero encendí una linterna pequeña y me quedé allí toda la noche, observando los candelabros bajo la luz tenue. Toqué sus superficies frías, estudié cada faceta del cristal, me perdí en su belleza etérea. Era como si estuviera recolectando cada detalle para mi mente. Al amanecer, Harold Jenkins entró por la puerta principal, vio la ventana rota y luego a mí, inmóvil entre sus candelabros. Su rostro se contorsionó en furia, caminó hacia mí, casi escupiéndome en la cara, y gritó que lo dejara en paz, que me fuera al diablo. Sus palabras resonaron en mi mente como un trueno. Me asusté tanto que eché a correr, saltando por la ventana rota antes de que llegara la policía. Ellos nunca me atraparon. No sabían dónde vivía, ya que me movía como un fantasma por todo el pueblo. Al día siguiente,
Regresé a la tienda, admitió Joe, su voz tiñéndose de oscuridad. Encontré a Harold solo, arreglando mercancía, y sin pensarlo, lo ataqué. Lo apuñalé con un cuchillo que había traído, viendo cómo su sangre manchaba los cristales que tanto amaba. Huí, pero no antes sin observar su cuerpo inerte, como si eso también fuera un detalle a capturar. No robé nada, no se trataba de una venganza. Tenía que detenerlo. Exasperado, le pregunté a Joe, ya dime de una vez por todas, ¿por qué mataste entonces a Harold Jenkins? ¿No querías acaso robar su tienda? Joe negó con la cabeza, sonriendo enigmáticamente. No se trataba de una venganza, ni me interesaba robar. Simplemente tenía que detenerlo. ¿Detener qué? No entiendo, respondí, sintiendo ahora un escalofrío. No dejaba de aparecer en mis sueños, contestó Joe con calma. Tú sí que estás loco. No entiendo ni un carajo de lo que hablas. Insistí, mientras mi mente giraba en círculos confusos. ¿Es que acaso no te das cuenta? ¿Acaso no puedes resolver el misterio? Tú, que te autoproclamas e identificas como un detective, me desafió. Luego agregó, te lo dije al comienzo de este interrogatorio. Yo poseo un don, que ahora ha resultado ser una maldición. Todavía no puedes adivinar de qué se trata. Permanecí en silencio, procesando sus palabras e intentando descifrar el misterio, pero Joe continuó, está bien. Te lo diré. Cuando era niño me di cuenta de que yo podía elegir cualquier aspecto de la realidad que me interesara, el cual yo podía a continuación introducir y reproducir en mis sueños nocturnos. Es decir, si había un edificio, una flor, un animal, o una persona, con los cuales yo quería soñar durante la noche, lo único que tenía que hacer era observarlos bien. Entonces, ellos volverían a aparecer en mis sueños nocturnos. Es de esta forma que me convertí en un coleccionista de aspectos de la realidad. Pero, maldito Harold, me gritó en la cara, y desde entonces por alguna extraña razón no dejaba de colarse en mis sueños. Explicó Joe, su expresión endureciéndose. Tenía que deshacerme de él en la realidad, y desde que lo hice, su presencia en mis sueños se desvaneció. Ahora puedo seguir recolectando aspectos de la realidad que me interesen para luego poder introducirlos en mis sueños nocturnos. ¿Qué pasa, detective Malone? ¿Por qué ya no puedes hablar? ¿Ya te diste cuenta, por fin? ¿Ya te diste cuenta que también eres un sueño mío? Me quedé callado. Empecé a sentir como si el mundo a mi alrededor se colapsara. Joe prosiguió, en el mundo real recoges basura, pero ayer en la tarde cuando vi tu rostro, me dije, ese hombre tiene pinta de ser detective, y por eso estás aquí. Espero que estés contento con el papel que te asigné en mi sueño. Seguí callado, pero esta vez estaba callado, porque estaba muy sorprendido. En realidad, yo no era más que un detalle capturado en la mente perturbada de Joe Slater. Fin.